Hola, buenas tardes. Les habla Francisco Antonio Duque. Estamos aquí presentando tips de la palabra. Hoy tenemos el tema de votos y juramentos. Estamos pidiéndole su autorización al Todopoderoso para que conceda que podamos hablar de su palabra, que podamos tener de nuevo y explicar con claridad este tema. La gloria sea para Él. En ese nombre cados oramos, en el nombre de Yahweh, para que bendiga nuestra mente, nuestro corazón, para que abra ese entendimiento y ponga en todos el querer como el hacer. Y todos los que están interesados en conocer de su Torá, de su bella palabra, los invito, amados, para que escudriñemos sobre este tema y comprendamos de la manera que la palabra, la escritura nos guíe. Amado Rey, te agradecemos por toda tu misericordia, porque eres tú quien ha tenido a Java por nosotros, que es amor. Eres tú quien nos ha amado primero y nos has traído a tu regazo, como la gallina cuida sus pollitos bajo sus alas. Así siempre nos has querido tener y hemos sido un poco rebeldes como un pueblo de dura cerviz. Por eso te pedimos, amado Rey, que a pesar de nuestro orgullo, nuestra altivez y todas las cosas que nos identifican por nuestra terquedad, ayudes, amado Rey, a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Porque muchas veces hemos tenido el deseo de conocerte, de buscarte, pero por causa de que todo queremos que sea ya en la manera de nosotros, por eso no hemos tenido comunión contigo y no hemos podido conocer tu verdad, ni hemos podido ser guiados correctamente por tu instrucción. Por eso, amado Rey, te rogamos que tengas misericordia de todos nosotros. Como tú dices en tu palabra en Romanos 1, 18 y 19, tú eres el que permite que conozcamos algo, porque lo que se conoce de ti es porque tú lo has permitido. Permite que podamos entender tu verdad, que podamos conocer la grandeza de tu nombre y entender totalmente tu plan de salvación, que tú no te has equivocado para nada, sino que hiciste un plan desde el principio de los tiempos, desde la antigüedad, con el propósito de rescatar, de redimir a tu esposa, a tu pueblo, Israel. Oramos por ese pueblo, por el pueblo de Israel, por el pueblo de Yahudá, por todos los esparcidos, amado Rey, por todos los que están buscando conocerte. Oramos para que permitas que nuestro corazón se sienta y tenga ese querer como el hacer, para que sea un terreno bien abonado al colocar tu semilla y dé fruto al 30, al 60, al 100%. Permite, mi Rey, que seamos un solo pensar y un solo sentir en tu Ruach, que todos unidos podamos acceder a tu verdad y podemos edificar a tu pueblo. Todo el tiempo queremos servirte. Sabemos que tú eres bueno, amado Rey, y que tienes Java, amor por todo tu pueblo. En ese nombre, Kados, te agradecemos y rogamos para que nos fortalezcas y nos des valentía al hablar de tu Torah. Amén y amén. Votos y juramentos es un tema bastante profundo y en el cual todos y cada uno de nosotros hemos tenido mucho que ver, porque de nuestra boca han salido muchos compromisos y algunos hemos cumplido y otros se han quedado guardados y ni siquiera lo reconocemos. Por eso tenemos esta palabra hoy, para que tengamos en cuenta todo lo que hemos hecho y lo que ha salido de nuestra boca y analicemos, escudriñemos y examinemos totalmente qué es lo que hemos hecho con nuestros actos y podamos tener una techubá, un arrepentimiento en esta parte de nuestras vidas. En Números 30, del 1 al 16, el Todopoderoso nos da la instrucción sobre votos y juramentos para hombres y para mujeres, para hijas y para esposas. Así dice la palabra. Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel y les dijo: esto es lo que ha ordenado Yahweh. Si un hombre hace un voto a Yahweh,
o se compromete a algo bajo juramento, no faltará su palabra, cumplirá todo lo que ha proferido su boca. Y si una mujer hace un voto a Yahweh o adquiere un compromiso en su juventud, mientras vive en casa de su padre, si su padre se entera de su voto o del compromiso que ha contraído y no le dice nada, todos sus votos son firmes y todos los compromisos que ha contraído son firmes. Pero si su padre, en el mismo momento que se entera de cualquiera de sus votos o de los compromisos que ha contraído, lo desaprueba, no es firme. Yahweh no se lo tendrá en cuenta, pues su padre lo ha desaprobado. Y si se casa cuando aún todavía está ligada por sus votos o por un compromiso que profirieron sus labios inconsideradamente, si su marido se entera y el mismo momento en que se entera no lo desaprueba, son firmes sus votos y son válidos los compromisos que adquirió. Pero si su marido lo desaprueba cuando se entera de ello, él anula el voto que la obligaba y el compromiso que profirieron sus labios inconsideradamente. Yahweh no se lo tendrá en cuenta. El voto de una mujer viuda o repudiada y todos los compromisos que adquiera son firmes. Si una mujer hace un voto en casa de su marido o se compromete con juramento y se entera su marido y no le dice nada ni lo desaprueba, son firmes todos sus votos y es firme todo compromiso que haya contraído. Pero si su marido, el mismo momento en que se entera, se los anula, no es firme nada de lo que han proferido sus labios, sea voto o compromiso. Yahweh no se lo tendrá en cuenta porque su marido se los anuló. Cualquier voto o compromiso jurado que es penoso para la mujer, el marido puede ratificarlo o anularlo. Si su marido no le dice nada en aquel momento o en el día que se entera o al siguiente día, es que ratifica cualquier voto o compromiso por el que se haya ligado. Los confirma por no haber dicho nada en el momento que se enteró. Pero si los anula más tarde, cargará él con la falta de ella. Estos son los preceptos que Yahweh dio a Moisés acerca de las relaciones entre marido y mujer y entre el padre y la hija que durante su juventud vive todavía en casa de su padre. Votos y juramentos. Esto es un asunto que no podemos seguir tomando a la ligera. Cuando damos nuestra palabra y no cumplimos lo que dijimos, eso es una muestra de que somos mentirosos, de que somos irresponsables, de que no cumplimos nuestros compromisos y eso demuestra que no somos dignos de confianza. El Mashiach no está con nosotros porque Él no es el padre de la mentira. En Levítico 5:4 nos habla de que cuando no nos enteramos o hacemos las cosas sin pensar o hacemos las cosas a la ligera y abrimos nuestra boca sin tener en cuenta lo que estamos diciendo, pero luego más adelante por alguna cosa nos enteramos de lo que hicimos y lo reconocemos, entonces en ese momento somos conscientes y tomamos conciencia de que lo que dijimos no era correcto, entonces en ese momento se cuenta como pecado, o sea, en ese momento somos culpables y tenemos la claridad al darnos cuenta de podernos arrepentir de eso. Levítico 5:4 nos dice: o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiriere o profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquier cosa de estas. Y hablamos de este verso es porque aquí tenemos a Esaú en la imagen, cuando vende su primogenitura o la cambia por un plato de lentejas. Recordemos que él le pidió ese plato de comida roja, y por eso a Esaú también se le conoció con el nombre de Edom, que significa rojo. Entonces Esaú, en este momento Jacob le dice:
tú quieres comer de esto, pero véndeme tu primogenitura. Y él a la ligera, por no tomar las cosas en serio, él adquirió un juramento con Jacob y tuvo la desaveniencia de intercambiar su primogenitura por un plato de lentejas. Miremos lo que dicen las Escrituras. Génesis 25, del 29 al 34. En una ocasión, Jacob estaba haciendo un guiso cuando Esab llegó del campo muy cansado y le dijo: hombre, estoy muerto de hambre, por favor, dame un poco de ese guiso rojo. Muy bien, pero dame en cambio tu derecho de primogenitura, respondió Jacob. ¿De qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre?, replicó Esab. Entonces prométeme bajo juramento que me cedes tu derecho de primogenitura, insistió Jacob. Esab hizo el juramento y vendió así sus derechos de hijo mayor al hermano menor. Entonces Jacob le dio pan y el guiso de lentejas. Después de comer y de beber, Esab se levantó y se fue. Así demostró que no le importaba para nada su derecho de hijo mayor. ¿Vimos por qué tomamos el verso anterior? Porque él, por el afán de comer, ni siquiera le interesó lo que estaba haciendo. Solamente quería saciar su placer de comer o su hambre. Pero en verdad no lo tomó en serio, y tampoco tomó en serio porque no le importaba su primogenitura. Muchas veces nosotros hacemos esto en conversaciones irreverentes o ligeras. No tomamos en cuenta las palabras que salen de nuestra boca y son compromisos que nos atan, porque dice la palabra que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que atemos en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatemos también será desatado aquí y allá. Por eso debemos de tener mucho cuidado con los dichos de nuestra boca. Enfoquemos ahora la atención en nosotros. Y es que todos en varias áreas de nuestra vida hemos estado fallando. Por ejemplo, ¿cuántas cosas que hemos comenzado a hacer se han quedado inconclusas? Hemos hecho alguna promesa, sea a Yahweh o sea a alguien de nuestro prójimo, y hasta ahora no la hemos cumplido. ¿Cuántas veces no llegamos a tiempo a nuestros compromisos? O peor aún, ¿cuántas veces ni siquiera llegamos? Pero esta es una conducta incorrecta, pues si hicimos un convenio, sea con Yahweh o con el prójimo o con nosotros mismos, deberíamos poner empeño en ello, en cumplirlo, en llevarlo a su final. Hacer las cosas como para Yahweh es dar lo mejor de lo que somos. Eclesiastés 5, del 4 al 6, nos invita para que cumplamos nuestras promesas, y nos dice así la palabra de Yahweh: si haces un voto a Elohim, no te demores en cumplirlo, porque Elohim no se complace con los necios, así que cumple tu promesa. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. No dejes que tus palabras hagan que tu carne peque, y no digas delante de Elohim que fue por error. ¿Por qué da razón a Elohim para estar furioso con tu voz y destruya la obra de tus manos? Eclesiastés 5:2. No hables impulsivamente, que tu corazón no esté apurado para dar voz a tus palabras delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú estás en la tierra. Así que deja que tus palabras sean pocas. Aquí un ejemplo de los compromisos que aceptamos y que tal vez no los miramos con la debida importancia. Los que nos bautizamos y los que se han casado. Una pregunta: ¿hemos cumplido con nuestros votos matrimoniales? ¿Hemos cumplido con el compromiso que adquirimos cuando decidimos seguir al Mashiach Yahshua? ¿Será que entendemos la profundidad y la importancia de este asunto? ¿Acaso comprendemos que si hemos estado faltando a nuestra palabra,
¿Estamos negando que el Machía está en nuestras vidas? ¿O esto es solo una muestra, una manifestación de la manera liviana e irreverente para con nosotros mismos cuando escogimos vivir nuestras vidas sin el conocimiento de Yahweh en ellas, aún cuando Yahweh está dándonos ese conocimiento? Somos nosotros los que decidimos si tomamos o dejamos lo que Yahweh nos está ofreciendo para salvación. Desde el comienzo, desde Devarim, que es Deuteronomio, nos ofreció en el capítulo 30, nos dijo: yo aquí en mi mano derecha pongo bendición y vida para ustedes, si escogen obedecer mis mandatos y lo que estoy mandando. Y en la mano izquierda también ustedes pueden recibir maldición y muerte, si deciden no obedecer a lo que yo les estoy dando como instrucción. Así que somos nosotros los que decidimos qué camino tomar, qué opción escoger. Somos nosotros los únicos responsables. Veamos un ejemplo en las Escrituras cuando Yahweh le hizo promesa a Abraham de que su recompensa sería muy grande, y él replicaba que de qué le serviría todo lo que le iba a dar si no tenía un hijo que la heredaría, un hijo de sus entrañas, ¿no? A lo cual Yahweh le confirma que un hijo de sus entrañas era el que iba a heredar, no Eleazar, su siervo. También preguntó, para confirmar que Yahweh lo haría: ¿cómo sabré que heredaré lo que dices? Y Yahweh hizo un pacto con Abraham. Ese fue el pacto de pasar entre las mitades de los animales cortados haciendo un número 8. Génesis 15, del 7 al 11. Yahweh le dijo a él: yo soy Yahweh, quien te sacó de la tierra de los caldeos para darte esta tierra para que la heredes. Él respondió: Yahweh Elohim, ¿cómo sabré que la heredaré? Él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años, una paloma y un pichón. Él le trajo todos estos, cortó los animales en 2 y puso los pedazos opuestos uno del otro, pero él no cortó las criaturas que vuelan a la mitad. Y pájaros se abalanzaron sobre los cuerpos, pero Abraham se sentó junto a ellos. Abraham espantaba a todos estos animales que venían a querer ser carroñeros con el sacrificio que estaba ofreciendo. En Génesis 15, del 17 al 18, un poco más adelante, dice: cuando se puso el sol y se hizo muy oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha llameante que pasaba por entre las mitades. En aquel momento Yahweh hizo una alianza con Abraham, diciendo: a tu linaje, a tu descendencia, le asigno esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Perat, que es el río Éufrates. Hasta aquí todo va muy bien. Yahweh le dio una señal, hizo presencia y confirmó su pacto con Abraham y su descendencia. Pero ¿qué pasa si yo rompo ese contrato? Si yo rompo ese juramento o ese pacto con Yahweh. Tengamos en cuenta que en el mundo, cuando se hace una negociación entre hombres, se ponen cláusulas de permanencia o de cumplimiento de diferentes características por si alguien decide echarse para atrás con la negociación. Y hay multas y agravios que se deben pagar por parte de quien sea el que incumple este compromiso. Aquí Yahweh fue precursor en este sentido, preveyendo lo que la humanidad está siempre dispuesta a hacer. Por eso acá en el verso que vamos a leer vemos lo que significa cuando nos habla de esas aves que Abraham espantaba. Jeremías, que es Yirmeyá en hebreo,
34 del 18 al 20 nos habla de los que rompieron este pacto. Y en cuanto a los hombres que violaron mi pacto por no haber guardado las condiciones del pacto que hicieron en mi presencia cuando cortaron el becerro en dos y pasaron entre sus partes, los príncipes de Yahudá, los príncipes de Jerusalén, los príncipes, los Coanim, que son los sacerdotes, y todo el pueblo de la tierra que pasó entre las partes del becerro, yo los entregaré a sus enemigos, los entregaré a aquellos que buscan sus vidas, y sus cadáveres serán comida para las aves en el aire y los animales salvajes. Miremos bien esta parte, ¿no? Porque en la primera parte está hablando que Abraham hizo un pacto con él, partió los animales a la mitad y apareció Yahweh con un horno humeante y una antorcha llameante y pasaba por entre las mitades, lo mismo que Abraham. Pero, ¿en qué momento pasó todo el pueblo de Israel? En el momento que pasó Abraham, pasamos todos porque somos su descendencia. Así que no solo se comprometió a Abraham como ser humano, sino que toda su descendencia hizo parte de este pacto, así como le hizo la promesa a Abraham de que serían sus hijos, su descendencia, millones, millares que no se podrían contar como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Nosotros participamos de este pacto, así que nosotros también hemos roto este pacto, y por eso cuando nos habla de las aves del cielo que se comen, las aves en el aire y los animales salvajes que se comen sus cadáveres, está hablando de espíritus inmundos que son los que se van a comer esta carne. Y es que si dos no se ponen de acuerdo, ¿cómo podrán caminar juntos? Nos dice Amós 3:3. Y no nos está hablando solamente a una pareja, no, está hablándonos al pueblo de Israel, a la congregación, a los que estamos en una congregación, y nos está diciendo que todos deberíamos de andar en la misma sintonía, buscando comprender lo mismo, buscando tener el mismo corazón dispuesto a servir, la misma misericordia, el mismo Java, que es amor, la misma piedad los unos por los otros, no solamente por nuestra familia de sangre, sino que todos y cada uno de los seres humanos son parte de nuestra familia, y tener compasión y estar dispuestos siempre a dar, porque es mejor dar que recibir, y siempre la gloria en todo lo que hagamos será para Yahweh. Él nos habla en 2 Corintios 9 que Él ama al dador alegre, el que comparte su pan, el que comparte con los demás. Dice que su alacena no va a estar vacía, porque el mismo que se encarga de que la semilla crezca y germine y produzca pan, ese mismo que produce todo, va a ayudarnos para que nunca nos falte y podamos con mayor anhelo siempre estar dispuestos a dar. También nos habla a cada persona en particular, porque somos carne, alma y espíritu, y Él anhela que nosotros andemos en el Ruach, en el espíritu. Entonces también anhela que en esta parte nos pongamos de acuerdo y podamos caminar no hacia los placeres que anhelamos de la vieja naturaleza, de la carne, sino hacia lo que nos ofrece el Todopoderoso en su palabra, para poder tener un cambio en nuestra mente y en nuestros corazones a través de este conocimiento, y andar en lo que es espiritual para vida por siempre. En Génesis 2, del 23 al 24, miramos cuando se instituyó el primer matrimonio en el jardín del Edén. Cuando se le presenta Eva a Adán y él exclama: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, que en hebreo es Isá, porque ella fue sacada de su hombre, que en hebreo es Is. Y dice por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y permanecerá con su esposa, y ellos serán una sola carne. En el matrimonio, cuando estamos celebrando la ceremonia del matrimonio, se leen unos votos, se leen unos juramentos, unos compromisos que se adquieren, y estos votos y estos juramentos son incondicionales. Pues ambos se están comprometiendo uno con el otro, óigase bien,
en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, etcétera. Y esto no tiene nada que ver, no tiene que importar, no importa las circunstancias por las que estén pasando su relación de pareja. Ambos estuvieron de acuerdo en esto e hicieron un juramento ante Yahweh, ante los ángeles y ante toda la congregación, y todos fuimos testigos. ¿Acaso se les olvidó? ¿Acaso no estaban ahí? ¿Acaso no entendieron nada de lo que se pronunció mientras estábamos dirigiendo la ceremonia? Fueron compromisos serios que tomamos a la ligera muchas veces. Estoy dirigiéndome a todas las parejas que tienen problemas en su vida personal, conyugal, y no han asumido la responsabilidad de tomar la escritura como soporte, como base en todo su vivir. Porque si no nos apoyamos en la instrucción de Yahweh, ¿en qué podemos apoyarnos? Si es el cordón de 3 hilos, esposa, esposo y la palabra del Todopoderoso para sostener por siempre esta relación sobre unas bases firmes. Pero si nosotros no estamos interesados en comprender lo que la palabra nos enseña para que podamos llevar una relación bonita conforme a la palabra, a pesar de que tengamos problemas, a pesar de que haya tribulación, dolor, lo que venga, lo que lo hace bonito es que la palabra del Todopoderoso nos da la fortaleza de seguir adelante, fieles no solo a nuestra pareja, sino a Yahweh, pase lo que pase. Entonces tengamos en cuenta que el amor, el ahava, debe estar dispuesto a darse siempre. Como dice en 1 Corintios 13, del 4 al 8, el amor todo lo soporta, todo lo espera, etc. ¿Será que hay ahava, o sea, será que hay amor en ambos cónyuges y van a luchar respaldados por Yahweh para conservar esta relación firme? ¿O será que solo es un simple querer pasajero? Los fariseos querían ponerle trampa a Machía y decían que si se podría separar un hombre de su esposa por cualquier cosa. En Mateo 19, del 3 al 9, lo dice. Algunos fariseos vinieron y trataron de tenderle una trampa preguntando: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y Yahshua respondió: ¿no han leído ustedes que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y que Él dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino solo uno. De modo que nadie debe separar lo que Yahweh ha unido. Ellos le dijeron: ¿y por qué Moshe dio la orden que un hombre podía dar sefer keritub, carta de divorcio, a su mujer y divorciarse de ella? Él respondió: Moshe les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por la dureza de sus corazones, pero al principio no fue de esta manera. Ahora, lo que yo les digo a ustedes: cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto por razones de inmoralidad sexual, y se case con otra mujer, comete adulterio. Razones de inmoralidad sexual es por causa de fornicación y adulterio. No hay otra palabra, no hay otra manera de que se haga esta separación, sino por causa de fornicación y adulterio. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con el templo de Yahweh? ¿Será que estamos siendo fieles? ¿Será que reconocemos que nosotros somos el templo de Yahweh? Porque en 2 Corintios 6, del 14 al 16, nos está hablando que no pongamos yugo sobre nosotros mismos, uniéndonos a las cosas que no edifican
a las cosas que no son del Todopoderoso, si nosotros somos creyentes o decimos ser seguidores del Mashiach, pero queremos participar de las cosas del mundo y participar de las cosas de Yahweh. Eso es la muestra de que somos unas personas de doble ánimo. La palabra nos dice que es mejor que seamos fríos o calientes, pero que no seamos tibios, porque al tibio el Todopoderoso lo vomitará de su boca. Y el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Yahweh. Miramos lo que dice las Escrituras: no pongan yugo sobre ustedes mismos uniéndose en una yunta con los incrédulos, pues ¿cómo podrán ser socios la justicia y la anarquía? ¿Qué compañerismo tienen la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía puede haber entre el Mashiach y Belial? ¿Qué es lo que un creyente tiene en común con un incrédulo? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Yahweh. Como Yahweh dijo, yo moraré en ellos y caminaré entre ustedes. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. En todo caso, y sea cual sea la intención o el propósito, un juramento no se puede romper. Un juramento es permanente, es una promesa incondicional que debe cumplirse sin importar los términos o las situaciones. En Jueces 11, del 30 al 36, escuchamos la historia de Jefté, un hombre que eligieron para que fuera a liderar la guerra de Israel contra sus enemigos los moabitas, y este hombre imploró al Todopoderoso que lo respaldara en sus batallas. Entonces le ofrece un pacto, dice así las Escrituras. Luego Jefté hizo un voto a Yahweh, diciendo: si en verdad entregas a los amonitas en mis manos, al que salga de la puerta de mi casa para encontrarme cuando haya venido en paz de los amonitas, será para Yahweh, o lo ofreceré en holocausto. Y cruzó Jefté hacia los amonitas para luchar contra ellos, y Yahweh los entregó en su mano, hiriéndolos con una gran mortandad, desde Aroer hasta la entrada de Maquir, 20 ciudades, y hasta Abel Carmín. Así fueron derrotados los amonitas ante los hijos de Israel. Entonces Jefté llegó a su casa en Mizpá, y he aquí que su hija salió a su encuentro con panderos y tamboriles. Y ella era su única hija, pues no tenía hijo ni hija aparte de ella. Al verla, rasgó sus ropas y exclamó: ¡ay, mi hija! Ciertamente me has abatido y estás entre los que me abaten, porque he aquí que yo he abierto mi boca ante Elohim y no puedo retractarme. Entonces su hija le respondió: si has abierto tu boca ante Elohim, haz conmigo conforme a lo que ha salido de tu boca, después de que Yahweh te ha vengado de tus enemigos, de los amonitas. Duro lo que pasó con este hombre, pero él hizo un juramento y tenía que cumplirlo. El hecho es que nosotros muchas veces de esta parte de las Escrituras pensamos cosas que no son correctas. Pues él hizo un juramento que está explicado más atrás en la Torá, en la palabra. Y a veces nuestra imaginación llegaba a un lugar donde no corresponde. Lo único que les quiero decir sobre esto es que el Todopoderoso aborrece el sacrificio de seres humanos. También en Josué 9, del 18 al 20, hubo un compromiso, un juramento, cuando el pueblo de Israel iba en la tierra prometida, conquistando las ciudades, los pueblos donde iban a vivir. Y como un pueblo tuvo temor, se disfrazaron, se fueron hacia
el encuentro de ellos, pero se vistieron con ropas totalmente raídas, zapatos acabados, y llevaban comida revejida, todo aparentando que venían caminando desde muy lejos. Y engañan a los príncipes del pueblo de Israel diciéndoles que estaban lejos de sus tierras y que querían unirse a ellos. Y el pueblo de Israel asume que esto es verdad y hace un juramento con ellos, garantizándoles que no los van a atacar, que no los van a matar. Entonces, cuando estos descubren que no era un pueblo lejano, sino que era un pueblo que estaba cerca, que iban a atacar, entonces el haber jurado por Yahweh hace que no puedan atacar este pueblo y que no puedan romper su juramento. Entonces, en Josué 9, del 18 al 20 dice: los hijos de Israel no los atacaron, porque los príncipes principales de la congregación habían jurado a ellos por Yahweh, el Elohim de Israel, pero la congregación murmuró contra los príncipes. Sin embargo, los príncipes respondieron a toda la congregación: hemos jurado a ellos por Yahweh, el Elohim de Israel, así que no los podemos tocar. Aquí está lo que haremos a ellos: los dejaremos vivir para que la ira de Elohim no esté sobre nosotros por la promesa que juramos a ellos. En algunas partes también hay unos juramentos que tienen excepciones. Algunas veces podemos ver estos juramentos condicionados por exclusiones específicas, escritas o expresadas de forma de acuerdo, las cuales son una salida para que no haya consecuencias contra el juramentado, contra la persona que se comprometió, y no caiga sobre ellos la maldición, y dejan libre del compromiso al que se juramentó. Un ejemplo de esto es el siervo de Abraham, Eleazar. Cuando cuando Abraham quiere conseguir esposa para su hijo Isaac, entonces lo envía a las tierras de su padre para que le busque esposa en ese lugar. Y esta es la historia, Génesis 24, del 3 al 9. Porque yo quiero que jures por Yahweh, Elohim del cielo y Elohim de la tierra, que no escogerás una esposa para mi hijo de entre las mujeres de Canaán, entre quienes estoy habitando, sino que irás a mi tierra donde yo nací y a mi tribu, y tomarás de allí una esposa para mi hijo Isaac. El sirviente respondió: supón que la mujer no esté dispuesta a seguirme a esta tierra. ¿Debo entonces llevar a tu hijo a la tierra de la cual tú viniste? Abraham le dijo: ocúpate de no llevar a mi hijo de regreso allá. Yahweh, el Elohim del cielo, el Elohim de la tierra, quien me sacó de la casa de mi padre y lejos de la tierra donde crecí, quien me habló y me juró: yo te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás una esposa para mi hijo Isaac de allí. Pero si la mujer no quiere seguirte, entonces serás libre de tu obligación bajo mi juramento. Solo no lleves a mi hijo de regreso allá. El sirviente puso su mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró referente al asunto. Este hombre salió hacia allá cargado de riquezas, regalos para cuando encontrara a esta mujer. En Bereshit, Génesis 24, del 37 al 41, él se encuentra con la familia de Abraham y le está contando esto, ¿no? Le está contando sobre este juramento y dice: mi amo me hizo jurar diciendo: no escogerás una esposa para mi hijo de entre las mujeres de Canaán, entre quienes estoy habitando. Más bien irás a la casa de mi padre y a mi tribu para escoger una esposa para mi hijo. Yo dije a mi amo: supón que la mujer no quiere seguirme. Abraham me dijo: Yahweh, en cuya presencia yo he estado bien placentero, enviará su ángel contigo para hacer tu viaje exitoso, y tú escogerás una esposa para mi hijo de mi tribu en la casa de mi padre. Esto te librará de la maldición bajo mi juramento. Pero si cuando vayas a mi tribu
ellos rehúsan dártela, esto también te librará de mi juramento. Así que había como una condición, ¿no? Había una condición ahí. Y eso también hay una parte que es cuando la ramera, la prostituta Rahab, ayuda a los dos espías y los esconde, les salva la vida y ella les pide que por favor cuando vayan a invadir esa tierra no la maten a ella ni a su familia. Entonces ella los ayuda a escapar por una ventana y le dice que para que esto tenga validez tiene que amarrar allí en esa ventana una cuerda. Si no amarra esa cuerda y si no están todos dentro de su casa, entonces ellos no responden. Y además, si ella llega a decir que ellos van a invadir, tampoco le garantizan cumplir el juramento. Esto es lo que dicen las escrituras sobre este tema, de un juramento con condiciones para poder romper ese juramento sin necesidad de que caiga maldición sobre quien lo rompe, porque hay unas condiciones específicas para hacerlo. Dice la palabra del Todopoderoso en Josué 2, del 17 al 21. Los hombres le dijeron, nosotros no seremos culpables de violar el juramento que nos hiciste jurar, con tal de que cuando entremos en la tierra ates este pedazo de cordón escarlata en la ventana por la cual nos descuelgues, y reúnas en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos y la casa completa de tu padre. Si alguno sale de las puertas de tu casa a la calle, será responsable por su propia sangre y nosotros estaremos sin culpa. Pero si todos los que se queden contigo en tu casa, seremos responsables por su sangre si alguien pone una mano sobre él. Sin embargo, si dices una palabra acerca de esta empresa de nosotros, entonces estaremos libres de tu juramento que nos hiciste jurar. De acuerdo con sus palabras, que así sea, ella dijo, y los despidió mientras ellos iban bajando, ató el cordón escarlata en la ventana. Miramos en el hebreo, la palabra para juramento es la H7650. Se dice chavá. Es raíz primaria, propiamente estar completo, hacerse 7 uno mismo, jurar como si se repitiera una declaración 7 veces. Recordemos que son 7 yamín, 7 días, los de la semana. Así que esto se repite 7 veces, 7 días a la semana, y estamos ratificando nuestro juramento, estamos cumpliendo nuestro juramento, nos hacemos completos, nos hacemos el número 7, porque esto viene de la misma raíz del chavá. Aquí tenemos la historia. H7650 en el diccionario Strong dice que viene de la raíz de chavá, propiamente estar completo, pero usado solo como denominativo de H7651, que dice hacerse 7 uno mismo, jurar como si se repitiera una declaración 7 veces, conjurar, dar, exigir, juramentar, juramento, jurar solemnemente. Y en el diccionario Vine del Antiguo Testamento dice que chavá es jurar, juramentar, que este término es un término común a través de la historia de la lengua hebrea. El hecho de que aparezca más de 180 veces en la Torá, en la Tanakh, es testimonio de su importancia en las Escrituras. La raíz hebrea de jurar y de 7 es la misma. 7 es Shavuot, jurar es Shabbat, y nuestro día de reposo es Shabbat. Todos coinciden en la misma raíz. Puesto que 7 en hebreo es el número de la perfección, por eso nos hace completos. Algunos conjeturan que jurar es de alguna manera septuplicarse, o sea, atarse a sí mismo
con 7 cosas. Para la palabra voto es el término H5088 en el diccionario Strong, nos dice que es neder o neder, y la diferencia está en la entonación. Lo que se ven unos punticos ahí, en la primera palabra las 2 primeras letras tienen 3 punticos, en la segunda palabra en hebreo la primera letra tiene 2 punticos y la segunda 3. Estos punticos son la forma de hacer la entonación. Entonces nos dice que viene de 5087, que es promesa Elohim, también concretamente cosa prometida, lo prometido y voto. En el diccionario Vine del Antiguo Testamento nos dice neder, H5088, voto, ofrendas votivas. Este nombre aparece 60 veces en el hebreo bíblico, y a menudo 19 veces se usa junto con el verbo. El voto tiene 2 formas básicas, incondicional y condicional. El voto incondicional es un juramento, mediante el cual una persona se compromete sin esperar recompensa. Quien así se compromete está obligado a cumplir. Una vez pronunciada, la palabra votiva tiene la misma fuerza de un juramento que, en la mayoría de los casos, no puede violarse. El voto condicional generalmente contiene una cláusula previa detallando las condiciones necesarias para el cumplimiento del voto. Los votos, por lo general, se hacían en situaciones muy serias. Ejemplo, Jacob cuando iba para Nadán, Jefté cuando iba a luchar con los amonitas, y Ana cuando suplicó a Yahweh por tener un hijo, ya que era estéril. Por más que los votos condicionados se hacen a menudo por desesperación, esto no altera el carácter obligatorio del mismo. En Eclesiastés se amplía la enseñanza sobre el voto. El capítulo 5. Neder significa también una clase de ofrenda. Voto. Y aquí vemos una imagen donde está Ana y el Coanín, el sacerdote, el ministro Elí. Aquí miramos que un voto es una promesa condicionada por términos. Un voto es una promesa condicionada por términos, pero cuando un voto se vuelve incondicional, este se convierte en juramento. Según las Escrituras, aquí tenemos ejemplos de votos condicionados. Primero, vamos a Génesis 20 del 28, vamos a Génesis 28 del 20 al 22, donde nos habla Abraham cuando se fue camino para Nadán. Jacob hizo este voto: si Yahweh Elohim está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en Shalom, entonces Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto como piedra de señal será la casa de Elohim, y de todo lo que tú me des, yo fielmente regresaré una 10ª parte. Así que está poniendo como condición que si lo lleva, que si lo guarda, que si le da pan y ropa para vestir, para que regrese en paz a su casa, entonces Yahweh será su Elohim, le edificará una casa y también le dará la 10ª parte de lo que consiga. Si el Todopoderoso no le daba nada de esto, entonces él no cumplía el voto que estaba haciendo porque estaba condicionado. Ahora miramos la historia de Ana, la mamá de Samuel, el profeta. Y esto está escrito en Samuel, 1 Samuel 1, del 1 al 11. Había un hombre en Ramataín, Sofín, en las montañas de Efraín, cuyo nombre era Elcaná, el hijo de Jeroham, el hijo de Eliú, el hijo de Tohu, el hijo de Suf de Efrat. Él tenía 2 esposas, una llamada Haná o Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Este hombre subía todos los años de su ciudad, Ramataín, para adorar y sacrificar para Yahweh, el Elohim Todopoderoso, en Silo. Los 2 hijos de Elí, Hofni y Pinjas, eran Coanín de Yahweh allí, sacerdotes. En una ocasión, cuando Elcaná estaba sacrificando, dio una porción del sacrificio a su esposa Peniná y porciones para cada uno de sus hijos e hijas, pero a Ana daba una porción de primera, porque Elcaná
amaba a Ana más que a la otra, a pesar de que Yahweh había cerrado su matriz, porque Yahweh no le había concedido hijos en su aflicción, y de acuerdo al desaliento de su aflicción, ella estaba abatida por cuenta de esto, que Yahweh cerró su matriz como para no tener un hijo. Ella hacía lo mismo año tras año, en subir a la casa de Yahweh, y ella estaba abatida y lloraba y no comía. Su esposo Elcaná le dijo: Ana. Y ella respondió: aquí estoy, mi amo. Y él dijo: ¿qué te aflige que estás llorando? ¿Y por qué no estás comiendo? ¿Por qué tu corazón te golpea? ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos? Así que Ana se levantó después que habían terminado de comer y beber en Silo. Elí, el cohen, estaba sentado en su silla junto al umbral de la puerta del templo de Yahweh. En profunda aflicción del alma, ella oró a Yahweh y lloró abundantemente. Entonces ella juró un voto. Ella dijo: Yahweh, Elohim Todopoderoso, si miras qué humillada está tu sierva, si te recuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, entonces yo lo dedicaré a Yahweh hasta el tiempo de su muerte, hasta el momento de su muerte, y no beberá vino ni ninguna navaja jamás pasará por su cabeza. Eso fue un voto. Si Yahweh le daba ese hijo a esta mujer, ella ya le había prometido. Y cuando nació Samuel, dice que cuando lo destetó, lo llevó y lo entregó en el templo al sacerdote, al cohen Elí. Y ya conocemos de ahí para allá la historia de Shmuel, o sea, Samuel, el profeta. ¿Por qué las Escrituras nos advierten que sea nuestro hablar solamente sí o no en vez de hacer juramentos? ¿En dónde? Santiago 5:12. Sobre todo, hermanos, no hagan juramentos. No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni bajo ninguna otra fórmula. Más bien que su sí sea simplemente sí y su no sea simplemente no, para que no caigan en condenación. Y en Mateo 5, del 33 al 37, habla Machía, Yahshua. De nuevo, ¿han oído que a nuestros padres les fue dicho: no rompas tu promesa y guarda tus juramentos a Yahweh? Pero yo les digo que no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Yahweh, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juren por su cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Solo deja que tu sí sea un simple sí y tu no un simple no, pues lo que se le añade tiene su origen en el mal. Más bien, no nos está diciendo que no juremos, nos está dando una advertencia para que no lo hagamos a la ligera. Dice la palabra, más bien lo que nos quiere advertir es que no hagamos juramentos a la ligera, que no hagamos promesas que no vamos a cumplir. En ese caso es mejor decir sí o no como respuesta, que jurar por cosas vanas, como lo dicen las Escrituras. Fue así que lo hicieron nuestros ancestros, jurando por el cielo, la tierra, ciudades, por nosotros y nuestros hijos, y hasta a nombre de dioses falsos. O aún, como en ocasiones muchos de nosotros lo hemos hecho, cuando se dice a la ligera, te lo juro por Dios, cuando nos preguntan algo y muchas veces lo que estamos jurando son falsedades. Inmediatamente nos preguntan, ¿usted estuvo allá?
te lo juro por Dios que yo no fui, yo no estaba allá, te lo juro por Dios. Y utilizamos esto sin pensar, ¿no? Es una respuesta como hacen los animales, por instinto respondemos. Entonces, ¿cuántas veces no usamos esta frase y la utilizamos como una frase común, sin ningún peso ni valor en nuestros labios, y así transgredimos el mandato que prohíbe jurar a la ligera y nos olvidamos que un juramento por Yahweh es algo muy serio? Así, ignorantemente lo llamemos Dios o lo llamemos como lo llamemos. El nombre de Yahweh es Kadosh y está sobre todo nombre. Nunca debe ser tratado como un nombre común. Cuando lo usamos a la ligera, lo blasfemamos y lo pisoteamos, pues estamos utilizando su nombre para engañar, mentir, y esto es a través de hipocresía. Pensemos la seriedad que conlleva esto, el compromiso que conlleva esto. Debemos de tener mucho respeto y temor reverente a Yahweh, el Todopoderoso, y a su nombre. En Éxodo 27 nos habla el mandato, nos describe el mandato. Dice: no usarás a la ligera el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no dejará sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera. Y en Levítico 19:12 dice: no juren por mi nombre falsamente, lo cual sería profanar el nombre de su Elohim. Yo soy Yahweh. Pero a la verdad nosotros, como el pueblo de Israel, pasamos esto por alto. En Jeremías 5:2 nos dice que aunque digan como Yahweh vive, el hecho es que ellos están jurando falsamente. Y decir como Yahweh vive en la tierra de Israel, esto era sinónimo de juramento. Era una manera de jurar, como decía Elías: vive Yahweh, en cuya presencia estoy. Estaba jurando que por 3 años no iba a caer una gota de agua si él no lo permitía. Una de las cosas que tenía mucho valor era la palabra que se daba de parte de un hombre, porque tenía un valor personal, generacional y público. La palabra dada por un hombre honraba con autoridad su casa, su familia y su tribu. Por eso los nombres de los hebreos están acompañados del nombre de su padre, como respaldo por su legado generacional o el de su tribu. Por ejemplo, Yahanan ben Zacarías, Juan, hijo de Zacarías, Juan el Bautista. Porque Yahanan hablaba, pero el respaldo de quien hablaba estaba basado en la reputación y autoridad de su padre, que era Zacarías, que era un cohen, uno que ministraba en el templo. Recordemos que cuando el ángel se le aparece, le está ministrando y queda mudo al no creer la promesa que se le estaba haciendo de que iba a ser papá con una mujer que era estéril, y tuvo que quedarse mudo hasta que su hijo nació. Entonces, cuando el nombre hebreo es respaldado por su nombre de su padre, ponemos un ejemplo, por ejemplo, David ben Isaí, David, el hijo de Isaí. Por lo menos cojamos a Judá, el hijo de Jacob, Judá ben Jacob, Judá, hijo de Jacob, iba respaldado por su padre, por una tribu. Tengamos en cuenta que así mismo nuestros juramentos como creyentes y nosotros como hijos de un Padre Celestial deben de lo que digamos ir respaldado por el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh, al que decimos amar. Supuestamente amamos y servimos a este Elohim bello, grandioso. Y si nosotros somos sus hijos, cuando demos nuestra palabra, debe ser una palabra de verdad, sincera. Y si damos un juramento, un compromiso, también debemos cumplir con lo que sale de nuestros labios. No debemos tardar en cumplirlo. Si mentimos,
incumpliendo nuestras promesas o faltando a la palabra de Yahweh, sería como lo que describe en Romanos, que por causa de nosotros, los judíos, dice en esa parte, muchos no quieren acercarse a conocer de la palabra porque el testificar de estas personas no respalda lo que el Todopoderoso habla. Entonces son desobedientes y son muestra de que no hacen lo que el Todopoderoso habla. Entonces estas personas hacen de que la gente no llegue a buscar de la verdad, porque su testimonio no es bueno. Entonces, cuando ven a estas personas que dicen pertenecer a una congregación y los ven en cosas raras, en cosas que no son muy cados, muy santas, entonces inmediatamente les señalan a esa persona, pero no lo señalan a él, señalan hacia otra parte. Dicen, mírenlo ya, ese disque creyente, disque hijo del Todopoderoso, y miren lo que está haciendo allá. Sí, miran, sí entienden, míralo. Entonces, cuando estamos haciendo eso, nuestro testificar se va en contra de nuestro Padre. Lo que hacemos es deshonrar no solo a nuestro Padre literal, nuestro Padre carnal, sino que también si decimos ser creyentes y participar de una congregación, estamos deshonrando a nuestro Padre Celestial. De esta forma vamos haciendo que sea tomado como común y vano el nombre de nuestro Abba. Es mejor que si te dicen algo o te preguntan de algo, que tu sí sea sí o tu no sea un simplemente no, porque Yahweh se complace con sus hijos, con los que dan testificar de que son seguidores y son leales, fieles a Él, y lo respalda, porque en Devarim, que es Deuteronomio 10:20, miren lo que dice él. Dice, ustedes temerán a Yahweh su Elohim, les servirán, agárrense de él y juren por su nombre. Y en Deuteronomio 6:13 también lo dice, tienen que temer a Yahweh su Elohim, sírvanle y juren por su nombre. Y temer no es de tenerle miedo, es de respeto y fidelidad a lo que representa Yahweh para nosotros. En el principio, dice la palabra, el Todopoderoso dice que antes de que se instituyeran, se hicieran los cielos, la tierra, el universo, ya Él había sido colgado en el madero. O sea que desde antes, Él ya había hecho un juramento, una promesa para redimir a su esposa, a su pueblo. Dice, antes de que existiera todo, ya había muerto en el madero. Entonces Yahweh, desde antes de los tiempos, dijo que enviaría un rescate para su pueblo. Hizo una promesa para redimir a su pueblo del pecado. Entiéndase, Él mismo vendría a ser salvación para su esposa. Pero esto era un juramento, esto no tenía nada que ver con lo que nosotros hiciéramos. No dependía de algo que hiciéramos. Esto fue un juramento de Yahweh. La salvación nos la dio como un favor. Fue un sacrificio por el pecado. Y en primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, el ahava, no en que nosotros hayamos amado a Yahweh, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. Isaías, Yesayá 63:16 nos dice, ciertamente tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos considere e Israel no nos reconozca, tú, oh Yahweh, eres nuestro Padre desde la antigüedad, tu nombre es Redentor nuestro. Desde la antigüedad sabíamos, como promesa al pueblo de Israel, que el Padre iba a cumplir esto de redimirnos. En Hebreos 10, del 5 al 7, ya llegó, ya se hizo carne, en el cuerpo de Yahshua está habitando el Todopoderoso y dice, por lo que al entrar Él al mundo, dijo, en sacrificios y ofrendas no te has complacido, pero me has vestido con un cuerpo,
holocaustos completos por los pecados no has demandado. Entonces dije, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Elohim, porque en el principio de los libros está escrito de mí. Y en el mismo Hebreos 2:14 dice, como mis hijos participaron de carne y sangre, yo también voy a participar. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al enemigo. En la versión Reina Valera lo acabo de leer. Ahora lo voy a leer en la versión del Nuevo Testamento judío externo. Por lo tanto, puesto que los hijos comparten una naturaleza física común como seres humanos, fue como ellos y compartió esa misma naturaleza humana, de manera que por medio de su muerte pudiese volver inefectivo a aquel que tenía el poder sobre la muerte, es decir, al adversario. Su sí, pues sí, cumplió su juramento Yahweh. Pero Yahweh también hizo un voto cuando nos puso una condición. Yo les doy la salvación como favor, no tienen que hacer nada, ya son salvos. Pero para poder tener vida por siempre, ustedes deben hacer algo para recibir esto. Yo les prometo esto si ustedes hacen lo que les dije. Pero Yahweh también hizo un voto diciendo, cualquiera que venga a mí, se aparte, se santifique, se arrepienta, haga techuvá, y me siga, vivirá para siempre. Esto está condicionado a que se haga algo de parte nuestra. Esto es un voto, como nos dice Saúl, el apóstol Pablo, en Romanos 12:2. Y lo que nos quiere decir es, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir para que aprecien lo que es bueno de parte de Yahweh. Miremos en qué parte nos ratifica que Yahweh hizo un voto con nosotros y nos puso una condición: si ustedes hacen esto, van a recibir esto. Juan 3, del 15 al 18. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Hay una condición. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida por siempre. Porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida por siempre. Porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Yahweh. Hay una condición. Romanos 8:1. Así que ahora, ninguna condenación hay para los que están en el ungido Yahshua, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Hay una condición. Primera de Pedro de Kefa 4:8. Y es que Yahweh desde antes nos amó, y ese ahava que tiene por nosotros perdona todo. El ahava, el amor, perdona todo. Todo lo espera, todo lo soporta. El verdadero amor, el ahava. Primera de Pedro 4:8. Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el ahava, el amor, hace perdonar una multitud de pecados. Yahweh sacó a su pueblo Israel y lo llevó de su mano por el desierto, lo libró de los judíos, abrió el mar, los llevó al desierto, los llevó a la tierra prometida y lo escogió como su pueblo, Israel. Yahweh escogió una esposa
y le leyó el acta de matrimonio en Éxodo 19:20, cuando lee los mandatos, y él mismo oralmente lo hace. Y el pueblo dijo: acepto. Pero este pueblo, como él lo había dicho desde antes en Deuteronomio, se fue atrás de otros dioses, de otros amantes, fornicó y adulteró en contra del Todopoderoso, por lo cual le dio carta de divorcio a Israel, y a Yahudá lo mantuvo porque de ahí vendría la promesa, de ahí vendría a este mundo, de ese linaje, de esa tribu, nacería el Mashiach Yahshua. Y trató a su pueblo como una novia, como una esposa. Y así como cuando muere el pariente cercano, él primero vino a tomar las aguas amargas para redimir a su esposa y muere por ella, pero después resucita y ese pariente cercano se casa con su novia, y es una novia que espera después de 2 días que esté blanca, pura, sin mancha y sin arruga, para cubrirla con su manto y declararle legalmente su voto de matrimonial. Es un proceso desde el comienzo de las Escrituras, hablando de una pareja, hasta el final en las bodas del Cordero, terminamos con otra pareja. Y es un proceso, una historia de amor, de Ahava. La palabra de Yahweh es una historia de amor. Y en esta parte miramos que un hombre, para redimir a una mujer, la cubre con su manto. Esto simboliza cuando un pariente también cercano puede dar herencia y descendencia a la que fue esposa de su hermano o de un familiar. Así que Yahweh hace con su amada esto, lo mismo. La redime y le da el lugar que se merece. Miramos cuando anduvo por el desierto con su novia, la cual estaba muy enamorada de él y no le importaba andar por el desierto, por lugares secos e inhóspitos, porque estaba con él. Así comienza la historia. Jeremías 2, del 2 al 3. Ve y anúnciale al pueblo de Jerusalén que esto dice Yahweh. Yo recuerdo el fiel amor, el fiel Ahava que me demostrabas cuando eras joven, el cariño que sentías por mí cuando eras mi esposa. Recuerdo que me seguías por el desierto, en una tierra no cultivada. Israel estaba consagrada a Yahweh, la mejor parte de su cosecha. Todo el que se atrevía a devorarla recibía su castigo, el desastre caía sobre él. Lo dice Yahweh. Ruth 3:9. Y esta mujer enviudó. Y Naomi también enviudó y se fueron a Israel. Esta era una moabita, pero dijo: soy tu hija y te sigo donde vayas, y tu Elohim será mi Elohim, y a donde vayas yo iré y nunca te dejaré. Cuando llegan a Israel había un pariente redentor, y era Boaz. Y Naomi le dice que se acueste a los pies de él porque él es el que la puede redimir. Ruth 3:9. Entonces él le preguntó: ¿quién eres? Y ella le contestó: soy tu sierva Ruth. Cubre a tu sierva con el borde de tu manto, por cuanto tú eres un pariente que nos puede redimir. Jeremías 31:33. Mas esta es la nueva alianza que yo haré, dice Yahweh, con la casa de Israel después de aquel tiempo. Imprimiré mi ley en sus entrañas y la grabaré en sus corazones, y yo seré su Elohim, y ellos serán el pueblo mío. Ezequiel 16:8. El voto de Yahweh, el voto legal de matrimonio.
Más tarde, cuando yo pasé y te vi de nuevo, ya tenías edad como para casarte, y yo tendí sobre ti mi manto, como es la costumbre para declarar legalmente mi voto de matrimonio. Firmé un convenio contigo y llegaste a ser mía. Oseas 2, del 18 al 20. En aquel tiempo estableceré un pacto con ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y los haré morar seguros. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en bondad y en misericordia. En fidelidad te desposaré conmigo, entonces conocerás a Yahweh. Isaías 44:6. Así dice Yahweh, el Rey de Israel y su Salvador. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Elohim. Gloria al Todopoderoso Yahweh. Aleluya. Esta es la historia de los votos y juramentos y cómo el Todopoderoso siempre respaldó su juramento hacia su pueblo, hacia su esposa. Porque por más que nosotros nos fuimos atrás de otros amantes, de otros dioses, de otras cosas y las pusimos como prioridad antes que Él nunca deja de sustentarnos. Tengamos en cuenta eso, porque Él nunca ha dejado de sustentar a su esposa a pesar de que ella se fue con otros amantes. Y en el momento que estemos parados frente al trono del juicio, Él nos lo va a decir. Y no vamos a tener ninguna disculpa que sacar. Porque aquí, conforme a los hombres, un esposo deja a su esposa y no vuelve a ver por ella. Yahweh nunca se olvidó de su esposa. Y dijo, en aquel tiempo me llamarás Isi, que es esposo, ya no me llamarás más mi señor, que es Baal, sino que serás mi esposa, y no tendrás ojos sino para mí, y tendrás una mente y un corazón para mí, donde no cabe ningún otro amante ni ningún otro Dios. Soy yo y tú como esposos. Y esa es la palabra del Todopoderoso. La gloria sea siempre para Yahweh. Agradezco que hayan escuchado hasta el final estos datos de la palabra. La gloria, vuelvo y lo digo, siempre es para Yahweh. Él es el que habla, su palabra es la que respalda todo. Oro porque todos tengamos una bendición de sabiduría, de entendimiento, que podamos ampliar nuestro conocimiento, cosa de tener conciencia y adquirir una conciencia firme en las cosas del Todopoderoso, para poderlo seguir hasta su final, este camino que es un poco difícil, pero Él lo hace grato. Cuando tenemos a Java por Yahweh, por más cosas que nos pasen, dice la palabra que todo a los que aman a Yahweh es para bien. Y todo es para nuestro crecimiento espiritual. Toda Rabá para nuestro Elohim. Agradecemos a Yahweh por todo. Bendícenos y síguenos bendiciendo por siempre y para siempre con tu sabiduría, con tu conocimiento y con tu Java. Amén y amén, Padre amado Yahweh.